Same old Bobby, same old Pete. José Carlos Ruiz es filósofo y cordobés, como su paisano Séneca, y se ha convertido en uno de los grandes divulgadores de la filosofía en nuestro país. Como me gustó mucho su anterior libro, Filosofía ante el desánimo, le comenté a Óscar que lo podíamos invitar al programa cuando tuviera un nuevo ensayo. Pues justo ahora mismo acaba de bajar del AVE. Easy come and easy go. We just keep going. ¿Qué tal el viaje? Bien, un poquito ¿Sí? largo, pero tranquilo, vagón del silencio y trabajando. Ahora cuando venía a recogerte estaba pensando que una de las cosas que me ha sorprendido es lo que cuentas hacia el final, ¿no? Creo, de que uno de los motivos por los cuales has escrito este libro es porque a los filósofos no les interesa la felicidad. Y tú eres filósofo. Bueno, esa es la contemporaneidad. Es cierto que al final hago un reclamo de la temática para el gremio, Ajá. porque la felicidad desde el punto de vista del análisis filosófico contemporáneo parece que no se trata en casi ninguno de los manuales, y cuando la filosofía se acerca a ella es para hacer un análisis histórico de cómo se ha percibido. Entonces, bueno, si Aristóteles ya trabajaba la felicidad, ¿no?, en el libro como Ética Nicómaco, si Kant trabajaba la felicidad, ¿por qué la filosofía contemporánea ha dejado el terreno de juego en manos de la psicología o del coaching o de la autoayuda y no se le ha arrimado al campo filosófico? José Carlos, lo primero, explícame lo del título, Incompletos. ¿Por qué? Incompletos es una sensación que yo creo que todo sujeto a lo largo de la historia ha tenido, pero que desde la globalización se ha acrecentado muchísimo, ¿no? Porque el concepto de posibilidad se ha ampliado mucho, es una categoría que ha hecho que el sujeto actual conozca más posibilidades o más jus ex futuros, que decía Ortega Gasset, que se amplían. Entonces, esa sensación de que la incompletud se amplía en todos los sectores de la vida contemporánea me parecía muy interesante para estudiar, de ahí el título de Incompletos. Aparte que es un adjetivo, yo creo que nos define de una manera muy sencilla. Un libro que está protagonizado básicamente por esos seres hipermodernos, que es un término acuñado de tu admirado Gilles Lipovetsky, creo. Es cierto. ¿Cuáles serían las características principales de esos seres hipermodernos? Bueno, haría falta un tratado infinito, enorme, para definir el sujeto hipermoderno, pero todos estamos dentro de esa hipermodernidad, de alguna u otra manera, ¿no? Es verdad que hay características que en el libro voy definiendo, como por ejemplo la pérdida de las categorías temporales, es decir, el sujeto hipermoderno se ha desanclado del pasado como categoría histórica y el futuro la ha cortado de tal manera que vive un presente ensanchado. Aparte, ha eliminado de su acervo intelectual la categoría del entendimiento, ¿no? Yo explico ahí las categorías con Kant y digo que está la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Bueno, pues el entendimiento, que es aquella que configura con categorías el mundo, la elimina y todo va en la sensibilidad hacia la razón. Entonces el sujeto hipermoderno utiliza todos los datos sensibles para convertirlos en razón de peso. Dices también que el ser hipermoderno es un indigente mental porque de alguna manera no se enfrenta a sus problemas vitales. ¿Cómo puedo saber si yo soy un indigente mental, si soy un ser hipermoderno? La indigencia mental es cuando tú te das cuenta de que no tienes los resortes necesarios para salir de tus problemas existenciales dentro de tu ámbito de proximidad. De ahí que recurra a elementos externos, ¿no? Y empiezo hablando de esa autoayuda que precisamente lo que hace es eliminar toda esa faceta de introspección, de análisis, de consulta de lo próximo para que te ayuden a la configuración de tu identidad y se va a alguien ajeno para que le ayude a solucionar en su indigencia mental esos problemas. Hay un tema que me ha llamado mucho la atención y al que le dedicas espacio, es el tema de la elegancia, pero ojo, no nos llevemos a engaño. Lo digo porque que la gente no piense que lo utilizas desde el punto de vista meramente estético. No, es verdad que utilizo la elegancia desde esa hermandad con la etimología de eligere, que significa saber elegir, ¿no? Entonces el pensamiento elegante o la elegancia intento adjetivarla como ese instrumento que bien utilizado, conociendo muy bien los resortes de cómo puede funcionar, hace que los criterios de construcción de la identidad del sujeto sean más agradables, ¿no? Estén más asentados. Entonces hago un análisis de la elegancia en todos los sentidos, desde el plano ético, ¿no?, hablando del dandy, que era ese sujeto que tenía una expresión elegante, pero también unos buenos modales, y también desde el aspecto estético de la elegancia en el pensamiento, porque no deja de ser un proceso de expresión. Entonces todo el tratado de la elegancia que hago, creo que es en el capítulo 2, es un capítulo dedicado exclusivamente a comprender por qué estamos perdiendo elegancia en el siglo XXI y comprender
cuáles son los resortes que deberíamos de activar para recuperar esa vida elegante. Nos cuentas que el indigente mental se ve obligado, no todo el mundo, pero una buena parte, a recurrir a ansiolíticos, gabinetes de psicología, libros de autoayuda y además independientemente de la clase social a la que pertenezca. Bueno, es que ahí la clase social no tiene nada que ver, tiene mucho que ver el hecho de que estemos sin un anclaje hacia lo próximo, hacia lo cercano, hacia los procesos de legado, de transmisión, hacia la pérdida de esa herencia identitaria que durante mucho tiempo te facilitaba el tránsito desde la infancia a la adolescencia hacia la juventud, ¿no? Y esa falta de enraizamiento le provoca muchas veces esa pérdida de identidad, hacia dónde me encamino, cuáles son los criterios de éxito de mi vida, dónde está esa cercanía, esa proximidad donde yo me ampare, y al no tenerla terminas recurriendo a elementos heterónomos, a lo externo, ¿no? Que bien puede ser un buen psicólogo, un buen coach o los ansiolíticos cuando son necesarios, ¿no? Hemos pasado un poco de puntillas antes por el tema, pero la felicidad cuenta mucho en tu libro. Bueno, tú no dices felicidad, tú la denominas posfelicidad, y es verdad porque de alguna manera ahora se ha convertido en un objetivo. Antes era una consecuencia. Nuestros abuelos, por ejemplo, mis abuelos no te decían, no, yo es que quiero ser feliz. Pero a partir de la globalización, especialmente con las redes sociales y la psicología positiva, empieza a filtrarse una nueva idea de felicidad que yo he querido llamarla posfelicidad, para distinguirla, ¿no? Donde el contenido de esas categorías ya no viene anclado en el legado que heredamos de nuestros antepasados, sino que empieza a proyectarse en esa globalización mediática, digital, que hace que el sujeto empiece a consumir referentes muy alejados de su ámbito de proximidad y realidad, ¿no? Y además un proyecto, este tema de la felicidad, que es global, porque aquí parece que todo el mundo debe ser feliz, no importa de qué país seas. Pues debe ser posfeliz, Posfeliz, por utilizar este término. Porque lo primero que tendríamos es que intentar ver cómo se define ese modelo de felicidad, que en el fondo lo que viene a poner en valor es cómo la subjetividad de este sujeto hipermoderno, esa subjetividad es la que está configurando la experiencia de la idea de felicidad. Es decir, las ideas se configuran a través de la sentimentalización del sujeto y no de la reflexión del sujeto, ¿no? When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. Al ser hipermoderno, el pasado la verdad es que le importa muy poco. Porque claro, a él se le ha vendido que debe enfrentarse a nuevos retos y por lo tanto la experiencia de sus antepasados cara al devenir del siglo XXI no le sirven para nada. En la hipermodernidad el foco atencional es tan amplio en torno a lo presente, a lo inmediato, a lo que acontece, que lo real pasa a un segundo plano. Es decir, es mucho más importante el acontecimiento que la realidad. En la realidad hay una configuración lineal que es continua. Es decir, lo contemporáneo implica una linealidad de lo continuo y lo que acontece actualmente no tiene continuidad. Eclosiona de manera atomizada, con lo que el sujeto hipermoderno le interesa esa eclosión atomizada de un evento tras otro evento. Las redes sociales, las plataformas, internet, todo eso está muy presente también en tu libro porque parece que lo que no ocurre allí no pasa en realidad. Bueno, es el tema de haber roto el concepto de intimidad o de privacidad en este sujeto contemporáneo, que empieza a comprender que lo privado pierde interés desde su perspectiva filosófica, es decir, aquello que forma parte de una privacidad no es publicitable, por lo tanto pierde interés, pero la intimidad se revaloriza siempre que se pueda convertir en extimidad, que decía Jacques Lacan cuando publicita que tu intimidad la exteriorices y la hagas pública, ¿no? Buscando esa validación del otro sujeto. Parece que ya no importa debatir, sino imponerse en las redes. Es decir, yo lanzo mi opinión, soy consciente de que mi opinión es la única verdad y lo que tú puedas decir en mi contra no me interesa. Lo que me interesa de ti es el like. Bueno, es que la percepción del otro como sujeto, ya en redes o fuera de redes, ¿no?, se ha atomizado. Es decir, lo que me interesa del otro, yo hablo de la otrofagia, ¿no?, es decir, el sujeto que devora, esa intención del sujeto hipermoderno que lo que busca es devorar al otro de una manera específica, es decir, consumir solamente aquella porción de él que le interesa en el momento en el que le interesa y a partir de ahí desaparece. Entonces, desde ese punto de vista, ya no es solamente que no haya debate o que sí haya debate, sino que estamos polarizando la opinión personal y pública desde el momento en que un sujeto
a través de su experiencia la absolutiza como categoría, y si no entras dentro de esa categoría, entonces no formas parte de su experiencia vital y no pasas a ese interés, ¿no? Con lo que pierde dignidad. Es decir, la dignidad, que era la integración del sujeto como una entidad completa, ha desaparecido. En este mundo globalizado viajamos, pero no nos importa lo que vemos tanto como decir que hemos estado ahí. Bueno, es que Y que se note con una selfie. decía, creo que era Bauman, ¿no? el que hablaba de la pérdida del peregrino. Es decir, antes se viajaba, en algunos casos, ¿no?, con la intención de impregnarte, de manera que el que iba no era el mismo que el que venía. Hoy en día, en muchas ocasiones, como la globalización permite a todo el mundo viajar, este concepto de peregrino se desinfla y nos convertimos exclusivamente, pues eso, en el turista que viene a hacer el check de lo que tiene que consumir, ¿no? Prevemos el viaje antes de salir, es decir, ya sabes la habitación a la que vas, has entrado virtualmente en el museo que visitas, has paseado con el muñequito de Google Maps por la calle, con lo que al final no vas a conocer algo, vas a reconocer, es decir, vuelves a conocer algo que digitalmente ya habías visto. Hay un tema también muy interesante. Este es un programa de libros y, por lo tanto, el tema del lenguaje nos interesa y mucho. Y tú reflexionas de una manera muy especial sobre este tema, el tema del empobrecimiento, el tema de cómo está en peligro la propia creatividad. Sí, porque la sensación que cuando escribía el libro y analizaba cómo se estaban utilizando, por ejemplo, el nivel de palabras en el vocabulario cotidiano que utiliza ahora mismo la gente en el siglo XXI, andábamos por, creo que eran las 500 o 600 palabras en una conversación típica. A esto se le suma que el peso de la imagen es muy amplio, es decir, el icono está consumiendo palabras desde el momento en el que, a través de una imagen, en un comentario de WhatsApp, puedo evitar tener que buscar un texto que configure eso, ¿no? Bueno, pues eso unido a la literalidad, es decir, el sujeto necesita la expresión literal de lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, está provocando un estrechamiento del campo semántico. Y necesitaremos amanuenses porque, de hecho, cada vez se escribe menos y en algunos casos incluso ponemos nuestros textos en manos de correctores que son pura inteligencia artificial. Bueno, esto ya ha llegado y no sé hasta dónde se va a evolucionar, pero una cosa es que la inteligencia artificial empiece a utilizar el lenguaje a través de los algoritmos y fabrique textos maravillosos, y otra cosa es que dote de sentido a ese texto, ¿no? Y esa diferencia creo que es esencial entre lo que todavía es lo que llamamos inteligencia artificial, que habría que definir el concepto de inteligencia, a lo que nosotros hacemos como seres humanos, que somos muy creativos, ¿no? No solamente se trata de lo que creas, sino que consiga dotar de sentido contextualizando cada vez de manera diferente aquello. Antes de que cojas el tren, déjanos un mensaje de optimismo para sobrevivir en esta época hipermoderna. Bueno, el libro hago una propuesta de 80 páginas sobre la necesidad de recuperar el pensamiento elegante. Es decir, yo creo que la elegancia es una de las grandes soluciones que se ponen en el libro a la hora de saber elegir bien, adecuadamente, desechar opciones que son efímeras y que tampoco son muy interesantes, tener un pensamiento aseado que se pueda hacer por medio de un hábito. Es decir, hay una propuesta de trabajo en el libro en torno a, bueno, cómo afrontar, ¿no?, ese aparente desastre que implica esa contemporaneidad caótica que se desparrama, ¿no?, que luego no es para tanto. Desde que rodamos la entrevista no hay día en que alguien del equipo no le suelte a otro que es un ser hipermoderno o un indigente mental. Unos encajan más que otros. Pero hemos llegado a la conclusión de que, de una manera u otra, todos nos sentimos unos seres incompletos. ¿Para qué negarlo? Call me morbid, call me pale. I've spent 6 years on your trail. 6 full years of my life on your trail.